Nos consideraban que éramos los ricos del lugar, ¿no? Y que éramos los ricos del lugar pues porque teníamos un aseo diario o porque iba nuestra mamá y nos llevaba a la escuela, cositas así. Y bueno, entre empezar a vender cosas, vender bienes para resolver algunos males, y yo daba el tema, ¿no? Yo me sentía feliz de la vida dando un tema, ¿no? Me decían, oye, ¿te sientes como el maestro? Sí, pues yo voy a ser el maestro por un ratito, ¿no? Checan con un médico y pues vamos a hacer una cirugía. Y me decían, bueno, necesitas estar en terapia, porque si no, no va a hablar bien. O sea, si yo no trabajo y no tengo que ir a cuidar borregos como mis compañeritos de aquí a la zona, no tenía que ir a llevar los caballos, no tenía que checar la yunta, no tenía que hacer como nada de eso, decía yo. Entonces, bienvenidos, el invitado del día de hoy es... ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Rodríguez Portillo, actualmente director de un centro educativo que atiende la población que se encuentra en rezago educativo y evidentemente siempre un soñador, completamente un soñador, siempre. Bueno, finalmente nací en la Ciudad de México, aunque finalmente por ajustes, por desajustes y demás, mi entidad siempre ha sido mexiquense, siempre ha sido mexiquense. Cerca de los Reyes Acosac, ahí había una clínica, en los Reyes Acosac, y por ahí por esos rumbos, ahí fue donde fui recibido por el médico. A 15 minutos del centro del municipio de Zumpango está una localidad de nombre San Juan Citlaltepec, que está a la orilla de una laguna, la laguna más conocida de Zumpango. Entonces ahí fue toda mi niñez. Es un pueblo completamente. Nosotros con mi familia vivíamos allá a la orilla de carretera. Lo que yo veía pasar más eran las carretas, las mulas, los caballos, los borregos. Sí, completamente. Aunque finalmente estaba pavimentado todo y había transporte público, porque mi papá era chofer de los autobuses de esa línea que viajaba de ahí de San Juan Zumpango hasta Indios Verdes. Entonces, evidentemente conocía de los autobuses y conocía de eso, pero en mi mundito tan cerrado era nada más eso, ¿no? Solo había caballos, ya no más, ¿no? No había más. Mi familia, evidentemente familia por parte de mi mamá, estaba como dispersa en varios lugares. Eso fue lo que me permitió conocer que había otro mundo además de San Juan Citlaltepec y Zumpango y alrededores. De otras realidades, ¿no? Completamente. Con mi mamá finalmente fue citadina y papá también fue citadino, aunque de nacimiento mi papá es de ahí de Zumpango, de San Juan Citlaltepec. Entonces ahí más o menos se hila como el asunto. Entonces, además había un terreno que finalmente había sido una donación de su abuelita, ¿no? Con su abuelito, en donde le dijeron, no, pues estos terrenos van a ser para los nietos. Le tocó un pedacito de terreno a mi papá, en donde decide con mi mamá construir una casa y tenernos a nosotros, a mi hermana y a mí. Y en mi niñez pues, fue ver terrenos grandes, fue ver pocas casas, pero ver mucha gente que entre todos se conocían, todos los vecinos, todo el mundo se conocía ahí. Digo, pues yo me conozco con doña tal, con don tal, ¿no? Con todos nos conocíamos, ¿no? Es el hijo de doña fulana. Sí, y entonces nos ubicaban precisamente por eso. A partir del apellido empezaban a ubicar familias y hasta sobrenombres para con las familias. Y entonces cuando estaba en la escuela, pues finalmente llegaba así de, oye, ¿tú eres el de los quién sabe qué? No, yo soy Eric nada más. No, sí, porque tu abuelito, Ah, sí, él es mi abuelito. Ah, y luego tu bisabuelo también hizo y... Entonces habían cosas así ahí en la familia. Sí. He de decirte algo, y eso está... Hoy día que estoy en educación, llama mucho mi atención cómo fue que me moví yo ahí. Porque si algo he de comentar, el tema de bullying puede estar transformado de diferentes maneras. En el momento que alguien se distingue por algunas características, en ese momento alguien es señalado. Siempre va a ser señalado en un grupo, siempre. Con efectos positivos, con efectos negativos, con efectos que cada quien le quiera dar. Y pasó algo curioso porque pues papá y mamá siempre cuidando tu uniforme bien planchadito, bien peinadito, bien perfumadito, zapatitos boleaditos, uñas bien cortaditas, todo bien arregladito. Llegábamos a la escuela y entonces los niños se nos quedaban viendo así como de wow, ¿y estos quiénes son? ¿No? Sí, ¿por qué? Pues por las características del lugar. Nos consideraban que éramos los ricos del lugar,
porque teníamos un aseo diario o porque iba nuestra mamá y nos llevaba a la escuela, cositas así. Y aparte, como hablábamos y no teníamos un tono peculiar que se manejaba en la zona, decían, este habla diferente, huele diferente y además se comunica diferente. Y bueno, en efecto, súmale ya con la disciplina de mamá y papá de ser un chico de entregar tareas y de entregar como todo a tiempo y en tiempo y forma, pues siempre la maestra como que lo señalaba de, oye, me ayudas en esto, haces esto, te encargo el grupo, haces aquí, vuelves acá, diriges a la ceremonia cívica, y yo me daba de huelemoles como por todos lados, ¿no? Sin problemas, ¿no? Cuando veo eso en automático, el mismo contexto nos hizo destacar por algo, y eso provocó que los mismos compañeritos ya nos acercaran para con nosotros, ¿no? En mi caso ya nos acercaban, ¿no? Dicen, no, pues que eres el niño aplicado del salón. Entonces al ser el niño aplicado del salón, no, pues no te juntes con él, ¿no? Se me hace que ni juega lo mismo que nosotros jugamos, ¿no? Un día vamos a la casa, ¿no? Y mis papás me decían, siempre con la apertura, ¿no? Oye, ¿por qué no te traes a tus compañeros, no? Felices de la vida mis compañeros, porque me decían, oye, mira, tu casa está bien arregladita, porque pues había una salita chiquita, había una salita donde pues íbamos a todos ahí, sí, por costumbres completamente diferentes, que había un baño, ¿no? Especial, había una cocinita, había un comedorcito, y que después de ahí, mamá ya hice de comer, vénganse, vamos a comer todos, con todos los compañeritos, y dice, oye, tu mamá nos conoce, sí, porque yo le cuento a mi mamá de esto, de aquello y del otro, y les cuento a todos, ¿no? Y mi papá también te conoce mi hermanita, y ese finalmente era el tema de comunicación. Entonces mi niña yo la vivo así, pero feliz de la vida con ellos. Cierto es que en efecto no había la posibilidad como de irme a jugar con ellos fútbol o algo así que de repente jugaban, porque bien especial pues no me gustaba como ensuciarme de tanto polvo, ¿no? Y ahí era polvo, ¿no? Era polvo de afuercitas, ¿no? Cuando se trataba de otros juegos que tenían ciertos dotes para poder guiar gente, ¿no? Les dije, a ver, vamos a jugar a esto. Esto va a ser así, esto va a ser así, necesitamos tantos integrantes, y yo empezaba a dirigir. Me gustaba hacer eso desde niño, ¿no? Desde chiquito. Cuando estaba eso, fue que se da cuenta la maestra y me dice, oye, tú podrías dirigir como otras cosas. Te voy a dar un tema para que tú le expliques. Sí. Y yo daba el tema, ¿no? Yo me sentía feliz de la vida dando un tema, ¿no? Me decían, oye, ¿te sientes como el maestro? Sí, pues yo voy a ser el maestro por un ratito, ¿no? Me encantaba que me dijeran eso desde niño, ¿no? Solo que había un tema en particular. Lo que venía arrastrando desde niño, cuando yo entré al jardín de niños, yo tenía un problema de lenguaje. Entonces mi problema de lenguaje tenía un frenillo, lo que me impedía hablar bien. Palabras compuestas yo no las podía pronunciar. La R en particular, ni decirla. Yo no podía hablar con la R. Entonces, yo no podía decir rosa, porque decía dosa, ¿no? Palabras compuestas como el bra, bre, bri, ¿no? Vamos a abrir la puerta, ¿no? No podía yo pronunciar eso. Checan con un médico y pues vamos a hacer una cirugía muy, muy rápida. Solo lo incómodo de tener siempre las bolas de algodón adentro y no comer como al inicio. Y me decían, bueno, necesitas estar en terapia, porque si no, no va a hablar bien. Eso en automático, aunque me gustaba hacer eso, pero era de hablar en público, pero era hasta que la maestra o el director o mi mamá o mi papá me decían. Pero por iniciativa yo no decía nada. Yo era un niño callado, me daba pena. Hasta que empecé a medio despertar y me dijo una maestra, Eric, ¿tienes que hablar? Y me decía, ¿y además hablas bien? Y yo decía, no, creo que no hablo tan bien, ¿no? Creo que no se me entiende lo que dice. Me di cuenta que en mi lenguaje llegaba a arrastrar mucho mis palabras todavía. Yo hablaba y no me alcanzaba a escuchar bien. Yo decía, ¿sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy dando a explicar? Creo que no me están entendiendo. ¿Pero ya te tenías corregido esto del frenillo? Aún y después del frenillo. Yo me aislé, ¿no? Sí. Porque entonces cuando decía la maestra, ejemplo, una tabla, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 2? Con mi sonido, y decía, es 8. Y mi compañero de al lado escuchaba y levantaba la mano, 8. Y yo así de, yo lo dije, ¿no? No. Y decía así de, hasta que se da cuenta la maestra y me dice, ¿cuándo vas a empezar a hablar tú? Habla. Todavía en tercer año de secundaria, mi maestro de civismo en ese momento me dice, Eric, tú eres muy bueno para eso. Y como fue una instrucción del maestro, dije, yo voy a participar. Participé, lo hice, no me fue tan mal. Mi papá en el trabajo, cuando yo iba a cumplir 15 años, en tercer año de secundaria, él trabajaba en los autobuses.
y por N circunstancias lo corren del trabajo de manera injustificada. Y hubo así un lapso así de varios meses en donde pues pasamos por una rachita económica como bien intensa, en donde, ¿y ahora dónde vas a estudiar? Y en donde esto, donde aquello. Mis calificaciones hablaban como muy bien como para obtener una beca, pero condiciones internas finalmente de las escuelas a mí no me consideraban para una beca porque yo tenía un papá y tenía una mamá, y entonces solo tenía una hermana, éramos 4 de familia, y había familias grandes de 10 elementos, de 2 elementos, lo que se veía en el pueblo. Y ellos necesitan la beca. Digo, pero pues yo soy de niño de 9 y de 10, ¿no? También la merezco, ¿no? Es un reconocimiento por mi mérito en la escuela, ¿no? Hubo problemas también. ¿No? Y ahorita pues no estamos como tan bien, pues no me fue como considerar esa parte. Y bueno, entre empezar a vender cosas, vender bienes para resolver algunos males, con papá y mamá, y entre los 4, pues obviamente eso nos lo fuimos comiendo. Pues vienen las preguntas obligadas de ¿dónde vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Porque fíjate que tu primo va a hacer, y yo así de, estamos viendo, había un CETIS, allá la salida de Zumpango, que por temas de transporte yo tenía que pagar en ese tiempo 2 pesos para pagar el transporte. Dije, pues sí nos alcanza, ¿no? Y había un carro escolar que teníamos que irnos todos amontonados y que tenía que pasar 1 hora y nos cobraba 1 peso, ¿no? Entonces dije, pues vámonos en ese, ¿no? Teníamos que pararnos antes y irnos en el escolar. Todos nos íbamos ahí amontonados, pero llegábamos en eso. Y así finalmente me moví en esa escuela. Entonces la familia, cuando se enteran de, oye, Eric, ¿dónde vas a estudiar? Ah, voy a estudiar en el CETIS. Conocido en el contexto como el burro lógico. Porque ahí iba lo peor de lo peor. Dije, a ver, explícame tantito, de verdad, como lo peor de lo peor. Cuando llego, me enseñan el plan de estudios, yo me enamoré del plan de estudios. Dije, oye, esto está padre porque además de tener una carrera técnica, puedo seguir estudiando en la universidad. Eso que me va a dar la posibilidad que si de plano ya después no me alcanza para una universidad, no nos alcanza a todos, pues ya tengo una carrera técnica, me pongo a trabajar y listo. Gano dinero y de ahí saco para mi licenciatura. Ese era el plan. De seguro ya sabes fumar, y de seguro ya te drogas, y de seguro... No, pues no, ¿qué crees? Yo voy a estudiar, ¿no? Pero en ese momento fue cuando empecé a tener una seguridad distinta. Y en esa seguridad distinta porque, en efecto, ya no solo fue población de Zumpango la que llegaba en esa escuela, llegaba población de varios municipios de alrededores y de la misma Ciudad de México. Entonces, lo que provocó en mí, provocó que el lenguaje, el contexto, cultura fuera distinta. Me empiezan a hacer invitaciones los mismos maestros y me dicen, oye, hablas muy bien. Le digo, sí se me lo habían dicho y no se los creo, ¿no? ¿Qué crees? Yo tengo un problema, que así. Que no, ya no te crees esas historias. Olvídate esas historias. Aquí es borrón y cuenta nueva. Empiezas desde cero. Y hubo un concurso precisamente sobre lectura y redacción y exposición de temas. Me dicen, métete, ¿cómo vas? Ándale. Pues voy a hacer el intento, a ver qué pasa. Y fui pasando varias etapas hasta llegar como a la parte estatal, de lo que finalmente se hacía de evaluación, y me fue muy bien, aprendí muchísimo. Cuando llegábamos con la familia y yo llegaba y me sentaba y lo estaba haciendo. Y pasaban así de, vente a jugar, y yo así, no, mis papás me dijeron que yo estaba aquí, y aquí me quedaba, ¿no? Cuando ya llegó en ese nivel y nos encontramos otra vez con la familia, pues finalmente ya me vieron diferente, muy diferente, y dijeron, pues ¿qué hizo, no? Y entonces siempre era el ejercicio de encontrarme a los maestros de primaria, de secundaria, y me decían, Eric, cambiaste muchísimo, eras un niño bien callado y mírate ahora. Y sí, en mi cabeza muy cuadrada, alimentado por mi familia, decía, si yo no trabajo, yo no tengo que ir a cuidar borregos como mis compañeritos de aquí a la zona, no tenía que ir a llevar los caballos, no tenía que checar la yunta, no tenía que hacer como nada de eso, decía yo, entonces pues me dedico a la escuela, ¿no? No tenía como otra cosa más que la escuela. Entonces, pues sí, el tan anhelado 10, pues estaba como presente varias veces, ¿no? Y desde ahí me quedé con la idea y dije, esto me gusta. Algún día voy a regresar a esta misma escuela y voy a regresar de manera diferente. Cuando regresé con un... Ha llegado una reforma educativa y me gustaría que me dieras tu opinión, porque la platiqué de tu proyecto.
Y esto no es un proyecto, es una idea nada más. Me dice, es que te conozco. Un trabajo de un curso, cómo se tenía que hacer un curso, cómo planear, cómo entregar, cómo informar, cómo esto. Con ese bagaje, que yo ya lo tenía y lo estuve trabajando en 2 años en la universidad, yo ya había pensado en un curso algo así, como lo que tú ya diseñaste. Pero yo no tengo tiempo, tú sí. Y eres carne fresca. Trabájalo aquí. Carta abierta, puerta abierta para ti. Hazlo. Pues incluso la baba de cantar. Entonces por lo menos ya me hacía ver como más grandecito, ¿no? ¿Cómo quieres que hable de tecnología si no tiene una computadora? Yo no puedo enseñar tecnología a alguien si no tengo una computadora.